en este día de congregarnos, de hacer iglesia, de estar todos juntos, alabar, adorar a nuestro Señor. Y también pues disponer nuestros corazones para lo que el Señor tiene también para nosotros en este tiempo de prédica, ¿cierto? Yo quiero invitarlos a que usted en su Biblia, por favor, vaya a su Biblia, ábrala en Mateo 3. En Mateo 3, ¿cierto? Vamos a continuar hablando acerca de lo que es la vida, ¿cierto?, de Juan el Bautista. Pero recuerde que estamos en una serie que es acerca de la fe. Estamos hablando de la fe, de esa fe que está puesta a prueba. Y para ver esa fe puesta a prueba, estamos realizando entonces un estudio de la vida de Juan el Bautista. Y hoy, entonces, vamos a ver la parte 2, vamos a estar hablando de el hacha, ¿cierto?, en la raíz. Eso es lo que vamos a estar nosotros hablando hoy. Pero antes de todo, antes de iniciar, antes de continuar, yo los quiero invitar que ahí donde ustedes están, inclinemos nuestro rostro, hagamos una oración y entreguemos este tiempo de exposición de su palabra. Mi buen Dios, gracias te damos por permitirnos estar en este lugar, rodeados los unos con los otros, Señor, en un mismo sentir, en un mismo deseo, Señor. Estamos aquí porque queremos alabarte y adorarte y lo hemos hecho. Y estamos aquí, Señor, porque estamos hambrientos y sedientos por tu palabra. Queremos que tú nos hables, queremos que tú nos enseñes, queremos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos redargullas. Espíritu de Dios, prepara nuestros corazones para que sean una tierra fértil para recibir tu palabra y que bien se cumpla lo que dice en tu bendita palabra, que ella no vuelva a ti vacía, que riegue los campos y haga germinar en nosotros esa semilla que dé un buen fruto, Señor. Gracias, Dios. Quédate con nosotros, usa mi vida y permita que en este lugar, desde este púlpito, Señor, se predique, se exponga y se exalte tu santo, bendito nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te oramos. Amén. Bueno, entonces vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando la vida de Juan el Bautista. Entonces yo los quiero invitar que iniciemos en la palabra de Dios. Vamos a abrir Mateo 3:1. Vamos a leer Mateo 3:1 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta es la palabra de Dios que vamos a estar entonces, en lo cual vamos a estar meditando. La vida de Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, yo quiero comenzar primeramente pues dándole la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez o
o aquellos que hacía ratico no los veíamos, y también aquellos que no nos pudieron acompañar hace 8 días en nuestra reunión. Entonces, quiero que nos coloquemos al día, ya que hemos venido caminando en esta serie de lo que es la vida de Juan el Bautista. ¿Correcto? Estamos entonces en medio de un estudio que se los dije ahorita acerca de la fe. Pero no una fe cualquiera, sino esa fe que es puesta a prueba. Hablamos de que Juan el Bautista, teniendo en cuenta de quién era Juan el Bautista, si usted se perdió la prédica de hace 8 días, yo lo invito a que usted lo escuche en nuestro canal de YouTube, que de verdad sirve mucho para comprender cuando él llega al final de su vida y dice, ¿eres tú el que habías de venir? Aquel que estaba anunciándole el Mesías, aquel que fue llamado, ¿cierto? Y nació cuyo propósito para anunciar a aquel que había de venir, al final de sus días, tuvo una crisis de fe. Y mandó a sus discípulos a preguntarles a Jesús y le dijo, ¿eres tú el que había de venir? Allá es donde vamos a llegar, pero para poder llegar a esa pregunta, yo quiero que recorramos un poco para entender acerca de la vida de Juan, porque no vamos a comprender su crisis si no entendemos primero cuál fue la vida de este hombre. Entonces estamos hablando sobre uno de los personajes, cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos hablando de uno de los personajes más importantes y a la vez uno de los personajes más subestimados de todo el Nuevo Testamento. Si yo les pregunto a usted, deme un nombre de una persona del Nuevo Testamento. Pablo se viene a la mente. Deme un segundo nombre de Pedro. Deme un tercer nombre, Juan, ¿cierto? Y empieza hombre, y Juan el Bautista, ¿cierto? Y yo les digo que es subestimado, ¿cierto? Vamos a hablar de Juan el Bautista y tenemos que entender, imagínense que pregunté 3 nombres, hablamos de Pablo, Pedro, Juan, y usted por ahí dijo otro, ¿cuál? Judas, bueno, también, Judas. Y el pobre Juan no en el radar. Se nos olvida lo que dice la palabra en Mateo 11:11. Esto es un piropo de fina coquetería que el mismo Señor Jesús habla acerca de quién era Juan. Y por eso digo, es uno de los personajes más importantes y a la vez más subestimados en todo el Nuevo Testamento. Porque Jesús mismo dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagínense que ustedes y yo no tengamos en el radar aquel cuyos labios de nuestro Señor Jesucristo mencionaron que dijo, no ha nacido ninguno de mujer más importante que Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, es para que entendamos el talante de este hombre del cual usted y yo estamos hablando. Jesús mismo lo dijo, algo que es asombroso para los que lo escuchaban y para nosotros hoy en día. Y sin embargo, querida familia, muchos de nosotros pasamos por la vida sin detenernos realmente a conocer de Juan el Bautista. Si yo les digo, dígame, ¿qué saben ustedes de Juan el Bautista? Que bautizaba. ¿Y cómo bautizaba? En el río Jordán. Y pare de contar. Si usted corrió la milla extra, me puede decir el nombre del papá y la mamá, que hace 8 días hablamos de él, ¿cierto? Y si ya usted profundizó demasiado, pues sabe cómo murió, ¿cierto? Pues lo tiene todos esos datos como que bien mapeados. Pero hace 8 días, les cuento, señores, que tuvimos 45 minutos hablando de Juan el Bautista, ¿correcto? Entonces, así que para quienes se están uniendo hoy por primera vez a este tema acerca de Juan el Bautista, no me preocupen, vamos a hacer un barrido muy rápido acerca de esto. Pongámonos al día, querida iglesia. La semana pasada vimos la historia de Juan no comenzó en él, comenzó con Dios, como toda la historia de nosotros. No fue que un día Juan estaba por ahí en el desierto, ¿qué nos ponemos a hacer? ¿Qué nos ponemos a hacer? Pues bauticemos gente a partir de hoy. No, era un llamado explícito que Juan tenía desde el vientre de su madre, desde antes de estar en el vientre de su madre,
Porque acuérdese que, ¿cómo se llamaba el papá? Zacarías recibió una visión en el templo cuando él estaba ofreciendo su incienso y le dijo: Zacarías, tu mujer quedará encinta y va a tener un hijo, ¿cierto? Y él no creyó y quedó mudo hasta el día del nacimiento, que lo primero que habló fue un canto profético que él. Todo eso está en el primer tema. Entonces, dijimos que en este tema de hace 8 días, dijimos que después de 400 años sin que Israel escuchara la voz de un solo profeta, desde Malaquías, ¿cierto? Dios rompe el silencio con la visita de un ángel a un sacerdote llamado Zacarías, que es el papá, ¿cierto?, de Juan el Bautista. Y le anuncia que su esposa Elizabeth y nos dice 2 características: anciana y estéril, ¿cierto? Dice, va a tener un hijo. Entonces, por eso es que no digan que faltó de fe, ¿cierto? El de Zacarías. Es que estaba muy complicado, porque lo primero que le dice el ángel a Zacarías es: tus oraciones han sido recibidas, ¿cierto? Tu mujer Elizabeth va a quedar en embarazo. Entonces, ese hijo, además, ese hijo que iba a nacer no era un hijo cualquiera. El ángel dijo que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, apartado por Dios desde antes de nacer, con una sola misión. Y esa misión era preparar el camino del Señor. Eso es lo que decíamos hace 8 días. Y cuando hablábamos de que, mire que Zacarías se le dijo que el niño sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, lo recibe él en Zacarías, en el templo. Zacarías lo recibe allí en el templo. Tiempo después, eso nosotros lo vemos en la historia cuando nos narra que María visita a su prima Elizabeth. ¿Y qué es lo que pasa cuando recibe la salutación Elizabeth? Dice que la criatura brincó en el vientre. Aprendimos entonces hace 8 días algo que quiero que lo recordemos en el día de hoy. Decíamos que Zacarías muy posiblemente llevaba tiempo, años, orando con su esposa, ya anciana y estéril, por un hijo. Y por eso él viene y les dice acerca de esta hermosa promesa, que el Señor lo ha escuchado y van a tener un hijo. Y entonces decíamos que el silencio de Dios nunca es lo mismo que la ausencia de Dios. Podemos sentir silencios, y mucho más en esos 400 años, que está desde Malaquías hasta Mateo, o hasta la aparición de Juan. Y decimos, eso no quiere decir que Dios estuvo ajeno de su pueblo. Dios estaba presente siempre y estaba gobernando. Estaba preparando ¿qué? El camino de aquel que iba a venir para anunciar la llegada de su hijo. Y el llamado que Dios pone sobre una vida no depende de lo que una persona ha logrado. En Juan dijimos que su llamado estaba ¿desde cuándo? Desde antes de nacer. O sea que el llamado de Dios que pone sobre la vida de una persona no depende de qué tan talentosa pueda llegar a ser esa persona, sino del propósito que Dios ya determinó desde antes de que existiera. Y lo vimos en lo que recibió Zacarías y en lo que se convirtió Juan el Bautista. ¿Correcto? Así que hoy lo que vamos a estar viendo, Juan ya no es, hoy vamos a pasar ya de estar viendo a Juan como un bebé. Ya no vamos a hablar de Juan, ya no es un bebé en una profecía. Vamos hoy a hablar de ese Juan que ya es adulto, y lo leímos ahorita en la palabra de Dios, parado ¿en dónde? En el desierto de Judea, y comenzando a predicar, dando su discurso. Y lo que predica, según vimos ahorita, no es un mensaje suave, porque la palabra más delgadita que le dijo a los escribas y fariseos, ¿qué era? Víboras, ¿correcto? Entonces no es un mensaje suave, es un mensaje
que sacudes las masas, y eso es lo que vamos a estar entrando en el día de hoy. O sea que hoy vamos a ver tres cosas especialmente, querida iglesia. Primero, para los que anotan, el mensaje, vamos a estar analizando o estudiando el mensaje radical que Juan anuncia sobre un reino que se estaba acercando, que es el mensaje con el que él inicia. Segundo, hay una advertencia que él está haciendo a aquellos que están yendo a ver bautizar, que son los líderes religiosos que vienen a verlo. Y él les va a hablar acerca de una imagen que habla de que el hacha ya está puesta a la raíz. Y tercero, lo que Juan responde a una pregunta genuina que hacen. Y él responde con una honestamente y genuinamente a esa pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y nosotros qué haremos? Hay un paralelo en lo que estamos estudiando aquí en Mateo 3. Si ustedes ven en sus Biblias, hay un paralelo ahí, si tienen referencia, con Lucas 3. Esta misma porción está en Lucas 3 también, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros estudiamos todo, vemos todo esto que vamos a estar viendo, vamos a entender que el mensaje de Juan no se queda solamente en la teoría. Él va a la raíz. Y hoy quiero que veamos qué significa todo esto que Juan predicó, todo esto que Juan enseñó, cómo aplica a nuestras vidas. ¿Correcto? Correcto, ¿cierto? No se me duerman, por favor. Vamos a iniciar con el primer punto. Y en este primer punto vamos a ver la voz que anuncia un reino que se acerca. Vamos a leer la palabra de Dios, versículo 1 al 6. Mateo 3, 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos a meditar en esto. Familia, notemos algo primero en estos versículos que acabamos de leer. Miremos la forma en que Juan se viste. ¿Sí? Dice que vestía una piel de camello y un cinto de cuero. Entonces, no es casualidad que él vista así. Porque exactamente, si nosotros nos vamos, me colaboran allá, segunda de Romanos 1:8, perdón, segunda de Reyes, gracias, 1:8, segunda de Reyes 1:8, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios allí? Nos dice que, y ellos le respondieron, hay una conversación ahí de fondo, que le mandan a decir algo al rey, y dice, ¿quién dijo eso? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces, él dijo, ese es Elías. El que le mandó el mensaje es Elías. Entonces, miremos aquí que no es casualidad el dato que nos está arrojando a nosotros la palabra de Dios, ¿cierto? Porque exactamente segunda de Reyes 1:8 nos dice quién usaba ese tipo de ropa. Y el personaje que usaba ese tipo de ropa era ¿quién? Elías, que ya lo estuvimos nosotros estudiando un poco sin profundizar mucho en la vida de Elías. Solamente vimos un suceso particular en el ministerio de Elías. Querida iglesia, Juan no se vistió así porque es que esa era la moda del desierto. Sí. Se vistió así porque estaba anunciando aún con su propia vestimenta, con su propio atuendo, que venía en el espíritu y en el poder de Elías, tal como el ángel ya se lo había dicho a Zacarías, y lo vimos nosotros en la palabra de Dios cuando él decía, hace 8 días veíamos eso, y decíamos que el ángel le decía eso a Zacarías,
pero que cuando el ángel le decía eso a Zacarías, que decía que venía con el espíritu y el poder de Elías, eso no era algo que el ángel apenas le estaba revelando ahí. Era algo que 400 años atrás en Malaquías ya se había dicho. Vamos a Malaquías 4:5, donde antes de que se cerrara el canon del Antiguo Testamento, ¿cierto? Estamos aquí un versículo antes o 2 versículos antes de que se acabe el Antiguo Testamento. Allí en Malaquías dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, eso es lo que él se viste, porque está anunciando aún con su propia ropa, no solamente lo que el ángel le dijo a su padre, sino lo que ya Malaquías le había dicho al pueblo, que alguien iba a venir en el espíritu de Elías e iba a anunciar rotundamente la venida del Hijo de Dios. ¿Correctos ahí? ¿Sí? Entonces, y Mateo nos dice algo más acerca de lo que estamos nosotros aquí estudiando. Bien, con respecto a la vestimenta de Elías. Ahora vamos a mirar algo más que nos dice a nosotros la palabra de Dios ahí, porque en el versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Cuando él dice cuando dijo, lo que está citando es Isaías 43. Isaías 43 dice: la voz que clama en el desierto. O sea que aquí estamos hablando, miren lo hermoso de la palabra de Dios, que diferentes generaciones, diferentes profetas, es una misma historia, un mismo hilo de lo que vemos. Eso significa que Juan no inventó su mensaje. Como dije ahorita, no es que estuviera por ahí como, ¿qué nos ponemos a hacer? Juan no inventó su mensaje. Dios ya lo había anunciado, no solamente con el ángel años atrás cuando se lo anunció a su padre, ni 400 años atrás cuando Malaquías lo anunció, sino aún más atrás, 700 años antes, a través del profeta Isaías. Así que cuando Juan sale y empieza a predicar, no está comenzando algo nuevo, algo que a él le pareció llamativo, llamar a la gente al arrepentimiento. Más bien Juan el Bautista estaba terminando algo que Dios ya había prometido desde los días de Isaías. Si vemos la conexión tan hermosa que el Señor nos está llevando, Nuevo Testamento, 400 y 700 años atrás, y que todo esto conecta ¿con qué? Con Génesis, cuando habla de la simiente de la mujer, que es el que Juan está anunciando. Ahora bien, analicemos ahora el mensaje que Juan está dando. Juan, cuando analizamos su mensaje, Juan el Bautista, podemos ver que es sorprendentemente simple lo que él está anunciando. No nos dice que Juan tenía una retórica y, mejor dicho, y dejaba a las masas atónitas a escuchar sus sermones, sus palabras. No nos dice eso. El mensaje de él era simple. Versículo 2. ¿Qué nos dice a nosotros el versículo 2? Lo que él dice, su mensaje. Versículo 2 dice: él apareció en el desierto y decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a anunciar un reino. Y dice: ese reino se ha acercado. Entonces, estas palabras que él está diciendo acá es sencillo. Y cuando él habla esto, acá nos vamos a acordar un poco de alguien familiar aquí en nuestra iglesia. Cuando él habla de la palabra arrepentidos, él se está refiriendo en griega a una palabra que es metanoia, ¿cierto? ¿Quién decía metanoia? ¿Quién nos explicaba esa palabra como 45,000 veces? Fabercito. Siempre que se paraba acá, metanoia. ¿Sí? Metanoia. Entonces, esta palabra pero miren lo sencillo, una sola palabra enseña demasiado lo que les está diciendo. Cuando Juan el Bautista les decía arrepentidos, lo que le está diciendo es necesario un cambio de mente. Es necesario
que sus mentes tengan un cambio tan rotundo, tan profundo, que produzca un cambio de dirección en su vida. Eso es lo que están ellos entendiendo con este mensaje que está dando Juan. Es como cuando se dice, el mensaje de Juan es: ustedes, a como están acostumbrados de vivir en su sistema religioso, lo que les están diciendo, necesitan hacer un cambio en su forma, arrepiéntanse y caminen 180 grados en dirección opuesta a lo que han caminado hasta ahora. Eso es lo que Juan está hablando. Cuando profundizamos en esta palabra, no estamos hablando simplemente cuando hablamos de arrepentimiento. O sea, mire todo lo que quería decirle al judío la palabra metanoia. Cambie su forma de pensar, cambie el rumbo de su vida. Su vida tiene que tener un cambio totalmente diferente. Pero cuando nosotros hoy por hoy hablamos arrepiéntase, ¿cierto? ¿Qué es lo que muchas veces se viene a nosotros? Muchas veces es como sentir esa culpa, ¿sí? O sea, sienta culpa por lo malo que usted está haciendo. Y acá el mensaje no es sienta culpa, porque muchas veces usted puede estar arrepentido. Pero muchas veces usted está arrepentido, ¿por qué? Por la culpa que está en usted, porque se van a dar cuenta o van a mirar lo que usted está haciendo. Entonces le da pena y por eso usted trata de cambiar su forma de caminar. Aquí, por las consecuencias, correcto. Entonces, aquí el mensaje es que no estamos hablando simplemente de sentir culpa. Pues la culpa es superficial y no genera un cambio. Es dar vuelta y caminar en el lado contrario, lo que Él está diciendo con este mensaje. Necesitamos un cambio en nuestra forma de vivir. Por eso cuando llegamos a los caminos de Dios, ¿qué debe pasar en la vida del cristiano? Un cambio completo, total. No puede ser que usted venga del mundo, conozca del Señor, se siente en la iglesia y usted siga comportándose como normalmente se comportaba en el mundo, con el mismo lenguaje, con las mismas amistades, con los mismos pecados, con las mismas adicciones, con las mismas mentiras. No puede ser. La palabra de Dios en usted tiene que hacer una metanoia, le tiene que llevar a un arrepentimiento, y esto es lo que Juan está diciendo y anunciando allí en el desierto. Y aquí hay algo que me parece impresionante en el versículo 6. Nos dice a nosotros, y eran bautizados ¿por quién? Por él, en el Jordán, confesando sus pecados. Esto a nosotros nos puede parecer normal. ¿Y cómo más se va a bautizar? Porque estamos acostumbrados a ver que el pastor baja las aguas, luego baja otra persona. Usted les pregunta, ¿usted cree que Jesucristo, cierto, en el Señor, que arrepentir todos sus pecados? Y entra las aguas y sale las aguas. Eso lo vemos normal. Y cuando leemos nosotros esto, nos parece completamente normal. Pero lo que estaban viendo los judíos del primer siglo no era normal. Lo que Juan estaba haciendo, primero, llamando al arrepentimiento, a decirles, abandonen sus vidas religiosas como las han llevado hasta ahora, caminen diferente, arrepiéntense de sus pecados y venga, yo los bautizo. O sea, es totalmente diferente. Por eso tenemos que colocarnos nosotros en los zapatos de los oyentes del primer siglo. He aquí que cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, debemos nosotros procurar usar esos zapatos de los primeros oyentes. Cómo los que están escuchando ese mensaje están entendiendo lo que se está diciendo. Porque hoy usted y yo lo podemos ver normal. Puede que no haya nada de raro. Pero el oyente del primer siglo, ¿cierto?, comprende esto de una forma muy diferente a cómo usted y yo lo podemos estar comprendiendo ahora. Entonces, en aquel contexto de cuando Juan era el que bautizaba, en aquel contexto tenemos que hablar, y el bautizo lo hacía ¿cómo? Con inmersión. Nada que bautizo con agüita en la cabeza, eso no es bíblico. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice con inmersión. Juan los colocaba en el agua.
Cuando nosotros hablamos de ese contexto de inmersión, la inmersión ritual, eso era una para ellos. O sea, ¿qué veía entonces el judío primero? Ahí hay un ritual. Juan está haciendo un ritual. Y un ritual de inmersión. Y este ritual de inmersión era una práctica conocida para ellos y era una práctica de purificación que tenían los judíos. ¿Sí? Cuando uno va a Israel y uno va a las afueras del templo, de la explanada de Jerusalén, a uno le muestran los baños rituales como ellos tenían que bañarse antes de entrar al templo. Ellos bajaban por unas escalas y salían por otras escalas y se hundían para purificarse. Eso es lo que ellos veían, ¿cierto? Entonces, ellos lo hacían antes del templo. Y también llegó entonces estos baños o esta inmersión ritual, también llegó a relacionarse con la incorporación de gentiles que estaban llegando al judaísmo. Le hacían, ¿cierto?, la inmersión ritual y le hacían la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Pero ahora, lo que estamos nosotros viendo es que Juan, un profeta judío, que después de 400 años no habían visto un profeta que llegara, ahora llegaba llamando al mismo pueblo judío, a los mismos judíos, al pueblo del pacto, los estaba llamando a que se arrepintieran y a que se bautizaran. Entonces, claro, los escribas, los fariseos que iban y miraban esto, le decían, este man, ¿cómo está haciendo eso con nosotros que somos del linaje? Era como decirles en sus propias caras, ustedes también necesitan ser limpiados y preparados para la llegada del Mesías. Eso es lo que Juan les está diciendo y eso es lo que a ellos les dolía. O sea, usted nos está diciendo eso si nosotros somos el pueblo. Nosotros no necesitamos de eso. Son los gentiles, ¿correcto? Entonces, además hay otro detalle sorprendente en todo esto. Como les dije, normalmente en los lavamientos rituales judíos, cada persona bajaba las escalas, se sumergía y salía por las otras escaleras. Entonces, cada persona hacía esto, pero con Juan sucede algo diferente. Juan, él, dice el versículo, él bautizaba a quienes respondían a su mensaje de arrepentimiento. Cuando ellos escuchaban ese metanoia y estaban dispuestos a tener un cambio de dirección en sus vidas, ellos atendían a ese llamado y él decía, necesitan bajar a las aguas. ¿Sí? Entonces, Juan, las personas debían presentarse delante de un profeta enviado por Dios. Confesar, dice que le confesaban sus pecados, ¿sí o no? Confesaban sus pecados y recibían de él este bautizo como una expresión pública y personal del arrepentimiento. Entonces, esto no es otro dato menor que tenemos que considerar, que para ellos era muy chocante. Y aquí abro un paréntesis y es, si usted que lleva en la iglesia varios tiempo y usted todavía no ha visto la importancia del bautismo, yo creo que tenemos que considerar lo importante que es el bautismo en la vida del creyente. No porque el bautismo sea un acto salvífico, de ninguna manera, pero sí es una confesión pública de que usted se arrepiente y que usted hace parte del pueblo de Dios. Sigamos. Así que cuando analizamos estas cosas de Juan el Bautista y lo que él estaba haciendo en su ministerio, el mensaje era directo. El mensaje que él les estaba dando a ellos era directo. Les estaba diciendo su descendencia abrahámica, de la cual ustedes se mofan, de decir su tradición religiosa por ser el pueblo que ha cuidado la ley y su pertenencia externa al pueblo del pacto. Juan les está diciendo, no les hace automáticamente puros delante de Dios. Eso es lo que él les está diciendo. Ellos también eran pecadores y ellos también necesitaban arrepentimiento. Así que lo que vamos aprendiendo de este versículo, de estos versículos, especialmente el versículo 2, cuando él dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios no se anuncia como una posibilidad lejana.
Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Se anuncia como algo que ya está cerca. Se anuncia que eso va a cambiar todo. No podemos nosotros tratar la cercanía del reino de Dios como un dato de nuestra teología. Muchas veces nosotros decimos, el Señor va a venir. El Señor va a volver por su iglesia. Pero yo no así que ustedes. Nosotros vemos a veces eso como tan lejos, pues porque decimos, pues han pasado 2000 años. No creo que me toque a mí. Y si me toque, pues espere por lo menos, pastor, que yo me case. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros ver la llegada del reino de los cielos, ¿cierto? Como un dato meramente teológico. Si el rey está cerca, entonces no hay espacio para la neutralidad. No podemos quedarnos quietos y permitirnos seguir en nuestra comunidad cuando nos están anunciando que el reino está cerca. O nos preparamos o lo ignoramos. Y la invitación a la iglesia es a que nos preparemos. Porque he aquí, yo vuelvo pronto, dice el Señor. Al entender todo esto, me lleva a que nos preguntemos entonces, al entender que el reino está cerca, a que nos preguntemos en cómo estamos viviendo nosotros nuestras vidas. Querida iglesia, ¿cómo vive usted su vida? ¿Está viviendo como alguien que sabe que el rey está cerca o está viviendo usted su vida como algo que usted entiende como algo lejano o que algún día pasará y que posiblemente a usted no le va a tocar? Y digo esto porque muchos de nosotros vivimos la fe como un dato guardado en un cajón. Algo que sacamos para ir a la iglesia y decimos, sí, el Señor viene pronto, y cantan, Señor, ven pronto por tu iglesia, y salimos de acá y volvemos y lo guardamos. Pero si somos conscientes, el mensaje de Juan no permite eso. Iglesia, si el reino se ha acercado, entonces hoy es el día de responder. Si usted entiende que el reino de los cielos se ha acercado, usted responde. No mañana, no cuando tenga más tiempo, no cuando la vida esté más tranquila, que es la respuesta de muchas personas, de muchos creyentes. Si nosotros entendemos el mensaje, tenemos que saber que debemos de responder hoy a ese mensaje, ¿correcto? Ahora bien, pero no todos los que llegaron al Jordán llegaron con ese corazón dispuesto de escuchar el mensaje de Juan, de atender a su llamado al arrepentimiento y bajar a las aguas. Porque a este otro tipo de personas, a los que no llegaron con ese corazón dispuesto, Juan les sube 3 rayitas el tono. Vamos a leer a partir del versículo 7. Versículo 7 de Mateo 3. Dice la palabra de Dios. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y luego en el versículo 12 nos habla, hay 2 imágenes aquí, una la hacha a la raíz y está el otro que es el aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el grano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando nosotros vemos este versículo 12, ahorita lo vamos a explicar, te lo voy a explicar mejor. Dígame si no es muy enredado ese versículo 12. Aventador, ¿qué es el aventador? Sí, la era, ¿de qué era están hablando? Pero ahorita vamos a mirar un poquito eso. Voy a hablar algo acerca de las personas que aparecen acá. A ver, ¿quiénes más venían a ver a Juan? Díganmelo ustedes. Los fariseos
y los saduceos, nos dice a nosotros la palabra de Dios. Ahora, detente un poquito. Hace 8 días lo explicamos, pero lo voy a volver a decir hoy. ¿De dónde salieron esos personajes? Porque cuando uno lee Malaquías, ahí no aparecían no aparecía ni el saduceo, ni el fariseo, ni los celotes. Ahí no aparecían esos, ¿correcto? Entonces uno dice, a ver, ¿cuál es la historia? ¿Cómo en esos 400 años nos perdimos? ¿Desde cuándo ve que ellos salieron? Entonces, los fariseos y los celotes, esto es un dato histórico, no aparecen de la nada en el Nuevo Testamento. Para apostar que usted nunca se haya hecho esa pregunta. Oiga, ¿y esta gente dónde salió? Porque si usted lee en el Antiguo Testamento hasta Malaquías, usted en ningún momento le dicen a ustedes que habían unos saduceos y unos fariseos. Habían unas personas que eran los escribas encargados de llevar la palabra, eso sí. Pero esas líneas, nosotros no. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿de dónde salieron esos personajes? Porque tienen un papel muy importante en la vida de Jesús, porque ellos fueron los que lo llevaron a la cruz, ¿correcto? Entonces, ellos no aparecieron de la nada en el Nuevo Testamento. Ambos grupos, estos grupos, se consolidaron durante esos 400 años de los cuales nosotros hemos estado hablando, que eran los años de silencio profético entre Malaquías y entre la aparición de Juan el Bautista. Ese periodo del que yo te estoy hablando, de los 400 años, dijimos hace 8 días que en esos 400 años estuvo el dominio persa. Durante esos 400 años fue cuando llegó Alejandro Magno y pasó por ahí y dejó su cultura, la helenización. Ahí durante esos 400 años fue la traducción de la Septuaginta, que es la traducción al griego de la palabra del Antiguo Testamento. La revuelta de los macabeos, que eso aparece en los libros deuterocanónicos, que aunque no hacen parte del canon bíblico, se pueden leer primera, segunda de Macabeos, que nos cuentan acerca de esto, que hay de ahí de esa época es donde viene lo que se celebran los judíos en diciembre, que es el Hanukkah, ¿cierto? El Hanukkah. Entonces, también ahí aparece, en esos 400 años sucede lo que es la dinastía Asmonea, que es por un pequeño periodo de tiempo, Israel vuelve a tener como autoridad, pero muy poquito, y luego de eso aparecen los romanos, ¿cierto? Luego de eso llega Roma, y luego cuando con la llegada de Roma aparece Herodes el Grande, que es el mismo que recibió a los sabios de Oriente, correcto. Entonces, en medio de toda esta trifulca o turbulencia política y religiosa, de la cual les estoy hablando aquí durante esos 400 años, se consolidan grupos como los fariseos y los saduceos, los escribas y los celotes, cada uno con su propia manera de interpretar el significado de lo que es ser fiel a Dios bajo el dominio extranjero. Les voy a dar unas características de cada uno de estos grupos. Los fariseos. ¿Quién era fariseo? Pablo nos dice que él era fariseo de fariseos. ¿Sí? Luego viene otro grupo. Bueno, veremos los fariseos. Los fariseos eran aquellos que eran celosos por la ley, correcto, por la interpretación de la ley y la tradición. Ahora, luego viene el otro grupo, bueno, y tenían el fariseo tenía era bien aceptado y tenía una cercanía al pueblo, el fariseo. Muchos de los escribas hacían parte de los fariseos, ¿correcto? Luego vienen los saduceos. Los saduceos eran unos que tenían, eran como los políticos, como por decir algunos que tenían un estatus social mucho más aventajado y tenían aceptación y agrado aún con el mismo Roma, y ahí pertenecía a ¿quiénes? Los supremos sacerdotes, hacían parte de lo que eran los saduceos. Y luego vienen los celotes, que no se escuchan mucho, pero los celotes eran aquellos que se oponían rotundamente al Imperio Romano, ¿correcto? Entonces ahí están pues esos grupos para que los entendamos. Profundicemos ahora en el texto.
Familia, fíjense en el lenguaje que Juan está usando para este grupo de personas. Samu, la palabra de Dios nos dice a nosotros acerca de que, nos dice generación de víboras, les dice. Esto no es una exageración retórica que está usando aquí Juan, esa es una acusación directa a toda la clase religiosa más respetada de Israel. Imagínense que Juan, a los supremos sacerdotes, a los escuderos de la palabra de Dios y la costumbre, los que manejaban eso, Juan aparece uno después de 400 años a decirles, generación de víboras, les dice, generación de víboras, a todos, como que llegue aquí alguien y se lo trate a uno mal, dirá, ¿sí? Entonces, y la razón por la que Juan los confronta así, no es porque ellos vengan a bautizarse, ellos están allí escuchando el mensaje, pero muy posiblemente no tienen una respuesta al mensaje que Juan tiene. ¿Y por qué venían, cierto? Él los trata así o los confronta así porque Juan identifica que ellos venían confiando en la persona equivocada. El texto dice claramente cuál era su error. Pensaban decir dentro de sí mismos, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Abraham tenemos por padre. O sea, eso nos basta, era lo que ellos creían. Nosotros somos del linaje. ¿Sí? Nosotros somos del linaje. Abraham tenemos como padres. Tú eres un pobre loco que estás bautizando aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que Juan los confronte y que Juan les diga esto. ¿Qué significa eso? Que su seguridad no estaba puesta en el arrepentimiento genuino, sino que estaban en ¿qué? En aquel al que ellos están diciendo, Abraham tenemos como padre. Ellos estaban pegados de un linaje, ¿cierto? Étnico, de su pertenencia étnica y religiosa. Y Juan les dice algo demoledor a ellos. Le dice, si esa es la confianza de ustedes, Abraham tenemos como padres, les quiero decir a ustedes, de estas piedras, Dios puede levantar hijos de Abraham. Eso es lo que les dice Juan. En otras palabras, lo que Juan les está diciendo a ellos, su confianza está en Abraham y en su linaje, en su religiosidad, pero yo les quiero decir en otras palabras, la descendencia física no les da a nadie ventaja delante de Dios. Eso es lo que Él les está diciendo. Y luego vienen las dos imágenes que le dan el título al mensaje de hoy, que el hacha está puesta a la raíz. La primer mensaje, ¿cierto? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Ojo, cuando nosotros miramos esto, no dice que el hacha se está afilando para ir a cortar el árbol, ni que está siendo levantada para cortar. Lo que nos dice a nosotros Juan es que ya está puesta a la raíz del tronco. O sea, lo que Juan les está diciendo, el juicio no es una amenaza distante, es lo que les dice. Y ustedes tienen la confianza donde no la deben de tener, porque el reino se ha acercado. Lo que está diciendo, el juicio es eminente, el reino ha llegado. Así que lo que también está diciendo, nos quiere hablar acerca de esta imagen. Esa hacha no está ahí para tratar de podar las ramas. No se trata de cortar, más bien es de cortar desde la raíz, completamente, aquellos que no estén dando frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es lo que va a llevar a que ellos luego se preguntan, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estos no pasan el estándar, ¿cómo nosotros lo vamos a pasar? La segunda imagen que también aparece aquí, ya hablamos de la primera, es el aventador. Mira, el aventador es ese rastrillo que él tiene en las manos. Y nos dice a nosotros la palabra que, me acuerda el versículo, acá en el versículo 12. Versículo 12 dice, su aventador está en su mano. Aquel que viene a dar juicio, el aventador está en sus manos. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué era la era? La era era todo este espacio que está aquí.
Usted puede buscar un video de cómo en la época del primer siglo se trillaba el trigo, porque el trigo viene en la espiga, pero en la espiga viene la semilla, ¿cómo se llama? La semilla, por decirlo así, no sé. El granito, pues, el granito que es el trigo. Y colocan todas las espigas y pasan por medio de unos animales, ¿cierto? Jalando como una tabla que tritura, ¿cierto? Como que le hace así a la espiga y sale pero queda mezclado la paja con la semilla o con el frutico. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros el versículo 12? Dice, su aventador está en la mano, así como está él, ¿sí? ¿Y cuál era la tarea? Limpiar su era, todo lo que está ahí, y proteger y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. Cuando tiraban esto hacia arriba, el viento se llevaba lo liviano, y aquí abajo caía ¿qué? El fruto cae ahí. Entonces eso es lo que nos está diciendo a nosotros este versículo. El aventador está en su mano. Llegó la hora. Entonces, la segunda imagen es que tenemos que entender lo que estoy diciendo ahí de lo que es la trilla judía. La trilla. El grano y la paja quedaban mezclados en el piso, lo que les estaba mostrando en esta imagen. Y el agricultor lanzaba, eso es que mire, si nosotros nos ponemos los zapatos de ellos, nosotros no vamos a entender esto, porque ya hoy son máquinas lo que hacen esto. Entonces, el agricultor lanzaba al aire el rastrillo grande, cogiendo la paja y tirándola hacia arriba con grano y todo, y el viento se llevaba la paja, liviana e inútil, mientras el grano caía de vuelta al suelo. Juan dice que el Mesías viene con ese rastrillo y que ya lo tiene en la mano, listo para hacer la separación final entre lo genuino y lo falso. Y eso les está diciendo a ellos. El Mesías al que ustedes están esperando ya está por llegar. Es más, ya tiene el rastrillo en las manos. Y ya va a ser la separación entre lo genuino y lo falso. Y ustedes son falsos, porque su religiosidad no les sirve para nada. Es lo que el Señor ahí les está diciendo. Juan el Bautista en la cara. Qué tremendo, ¿no? Así que, con todo esto que aprendemos, que ninguna herencia espiritual, ningún apellido cristiano, ninguna cantidad de años sentados en la banca de la iglesia sustituye el fruto genuino de un corazón arrepentido. ¿Correcto? ¿Sí escucharon eso? No es por herencia espiritual, por apellidos, por cantidad de años en la iglesia, sustituyen el fruto que el Señor está pidiendo. El fruto es un corazón arrepentido. Dios no está impresionado por nuestra cercanía religiosa a personas fieles. Está buscando fruto real en nosotros. Familia, esta es una pregunta incómoda, pero que es necesario. ¿En quién está puesta su seguridad espiritual? ¿En que naciste en una familia cristiana? ¿Porque su papá y su mamá son pastores? ¿Usted cree que ya con eso le dio para entrar al cielo? No. ¿En que lleva años asistiendo a esta iglesia? No. ¿O en que usted conoce más Biblia que el pastor de su iglesia? Tampoco. Pues les digo, ninguna de esas cosas es el fruto que Dios está buscando. El hacha no le pregunta a la raíz de dónde viene, le pregunta qué fruto está dando. Pero Juan no se queda solamente en esta advertencia que estamos viendo ahí. Cuando la gente genuinamente asustada por lo que él estaba diciendo, le pregunta, él les da una respuesta sorprendente. La gente se asustó con lo que él estaba diciendo, que el hacha estaba a la raíz y que ya está el Mesías con el aventador que viene a separar lo genuino de lo falso. Ellos se preguntaron. Y ahí viene entonces el punto número 3. Nos falta el punto número 3. Versículo 10, 14. Lucas, ahora sí vamos a Lucas, perdón, que es el paralelo. Acuérdense que los evangelistas
a veces nos muestran la misma escena desde diferentes vistas. La vimos por la ventana de Mateo, hasta ahora estamos viendo por la ventana de Mateo, ahora nos vamos a ir a mirar la misma escena, pero por la ventana de Lucas. Tiene una perspectiva diferente o un dato que no nos lo está dando Mateo a nosotros. Versículo 10 en adelante, y dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijas más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios. Esta es la respuesta de Juan a ese susto que tienen esas personas que dicen, oiga, si esto no entra, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Déjenme que les dé un trasfondo histórico aquí. ¿Ustedes saben cuáles eran los personajes que nos están hablando acá? Nos está hablando de publicanos, nos está hablando de soldados. ¿Quién más viene ahí? Nos está hablando de eso. De los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Vamos como dato histórico. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Dígame, ¿quién era un publicano que seguía a Jesús? Mateo. O sea, que por eso, tal vez por eso no tocó el tema, para no tocarse, no pisársela, ¿cierto? Zaqueo, otro, ¿correcto? Entonces, los publicanos eran cobradores de impuestos judíos que trabajaban para Roma. Eran judíos que trabajaban para Roma. Y por eso, por cobrar impuestos, muchas veces ellos cobraban o cargaban el doble. Acuérdense lo que dice Zaqueo. Si alguno él restituyó. Si alguno le cobra o le saca el doble, el triple o el 4 veces algo, se lo voy a retribuir, ¿correcto? Entonces, ellos tenían la fama de ser ladroncitos, ¿cierto? Manilargos. Entonces, ellos tenían una doble mancha social, que no cobraban lo justo, que cobran a veces el doble, y segundo, era que, oiga, ustedes siendo judíos son los que vienen y nos quitan en la plática a nosotros, sabiendo que ustedes también son de los nuestros, ustedes no los querían. No los querían. Por eso dice muchas veces que quién es ese que con publicanos, ¿cierto? Y gentiles se sienta a la mesa. Entonces, eran vistos como traidores a su propio pueblo y además tenían fama, ¿cierto? Tenían una mala fama de cobrar más de lo que y quedarse con la diferencia. Darle a Roma lo que era y ellos se quedaban con la diferencia. Muchos eran entonces, era tanto el desprestigio que tenía esta gente que muchos eran, ¿cierto?, excluidos de la vida religiosa y no podían asistir a la sinagoga por ser traidores. Ahora, hablo también de los soldados. Cuando habla de los soldados que le están preguntando aquí a Juan, no nos está hablando de los legionarios romanos, sino de soldados judíos o auxiliares locales que servían manteniendo el orden. Judíos que ayudaban ahí. Y ellos, con amplia oportunidad, extorsionaban a la gente mediante amenazas o falsas acusaciones. Entonces eran personas, por eso la respuesta que él les está dando a cada uno de ellos. Cuando ellos le dijeron ¿qué haremos? Le dice, no exijas más de lo que está ordenado. También le preguntaban, bueno, los soldados le dijeron, ¿qué haremos? Le dicen, y ellos le dijeron, no hagáis extorsión a nadie ni calumnies, contentados con vuestro salario. Es lo que les dice Juan a ellos. Entonces, familia, después de todo ese lenguaje de fuego, del hacha, de víboras, del que viene hablando Juan, uno esperaría que la respuesta para estas personas que están preguntando ¿qué haremos? Iba a ser del mismo calibre de lo que venía hablando. O sea, que su respuesta fuera igual de dramática a lo que viene diciendo. Pero no lo es. Y esto es lo que yo quiero que nos quedemos hoy, ¿cierto? Con eso que está, como responde Juan. Juan no les pide a las multitudes que se vayan al desierto con él. Él no les está diciendo eso. ¿Qué haremos? Vámonos para el desierto. Venga, coman conmigo, colóquense en piel de camello y cinto de cuero y vamos a comer, ¿qué era lo que? Langosta y miel. Él no les está pidiendo un sacrificio.
No les pide que hagan rituales especiales ni ayunos extremos. Tampoco les está diciendo que tienen que tener una visión mística. No. Tampoco les están diciendo que tienen que dar el doble de lo que ellos dan. No. A la gente común que pregunta esto, les dice, comparte lo que si ustedes tienen de más, compártanlo. Eso es lo que Juan dice. A los cobradores de impuestos les dice, no cobren más de lo que está ordenado. Y a los soldados les dice, no extorsionen, no acusen falsamente, conténtense con su salario. Vemos 3 respuestas que Juan está dando y las 3 son completamente ordinarias. ¿Tienen que ver con qué? Con el dinero, con el trabajo y cómo nosotros tratamos a las personas todos los días. Y eso nos enseña algo profundo sobre lo que es un arrepentimiento genuino. No se demuestra primero con una expresión espiritual extraordinaria. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que aquí sea usted el que más duro diga amén. El verdadero arrepentimiento no es aquí que usted venga con una falda larga, ¿cierto? No, no es con una experiencia extraordinaria. Se muestra en una forma en que un cobrador de impuestos llena su reporte, en la forma en que un soldado usa su autoridad, en la forma en que alguien con 2 túnicas mira a aquel que no tiene ni una sola túnica. Eso nos muestra a nosotros el verdadero arrepentimiento. Iglesia, el arrepentimiento verdadero siempre baja hasta lo cotidiano. No se queda flotando en una emoción de aquí, de nuestra reunión. No es aquí, o sea, usted no puede venir aquí a arrepentirse y salir y seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que Juan está hablando y quiere que nosotros lo entendamos. El verdadero arrepentimiento se mete en su billetera. El verdadero arrepentimiento se mete en su trabajo. El verdadero arrepentimiento, ¿cierto?, se mete en cómo nosotros tratamos a las demás personas con honestidad. Y aquí, familia, quiero que entonces usted se examine con honestidad. Si Juan preguntara hoy, ¿y tú qué harás? ¿Usted qué le puede responder? ¿Qué fruto concreto podrías mostrarle acerca de la forma en cómo usted está viviendo? Y aquí yo no te estoy preguntando qué tanta Biblia usted sabe, porque ya nos dimos cuenta que ese no es el punto. Te pregunto cómo tratas a las demás personas que trabajan contigo, si usted es una persona que tiene autoridad. Yo te pregunto, ¿cómo llenas los impuestos? Y estamos en épocas de impuestos. Eso métale, ay, que le devuelvan a uno plata. ¿Sí? ¿Qué más le meto? ¿Qué más le meto? ¿Qué más le meto? ¿Sí? ¿Qué más le meto? ¿Cómo declaramos nosotros los impuestos? Nosotros somos legales en la declaración de nuestros impuestos. Pues yo les quiero decir que el Señor nos está llamando que el verdadero arrepentimiento arranca en cómo usted declara sus impuestos, en cómo usted usa su posición para beneficiar a las personas. Si compartes lo que tienes con los que no tienen, ¿cómo eres? ¿Eres indiferente con el que no tienes? El arrepentimiento que Dios busca no se mide en emociones, se mide en fruto, querida iglesia, se mide en fruto. Familia, cerrando, hoy vimos a un Juan distinto al que conocimos la semana pasada. Ya no es el niño anunciado por un ángel, es un predicador de fuego, parado en donde, en el desierto, en el Jordán, anunciando que el rey se está acercando, advirtiendo a los líderes religiosos que su linaje no los va a salvar y dándole a la gente común instrucciones tan concretas en cómo ser honestas. Hoy el Señor nos está mostrando eso a través de su palabra. Y lo hermoso de este mensaje es que aunque empieza con una advertencia aterradora, sí, es aterradora lo que Él les dice a estas personas, pero aún a ellos, con la respuesta que da, les está mostrando cuál es el camino para el verdadero arrepentimiento y para poder entrar en el reino de los cielos. Termina entonces con una invitación accesible.
para todos. ¿Cuál es? El hacha está a la raíz, sí, pero lo lindo del evangelio es también hay un camino para dar buen fruto, y el camino para dar buen fruto comienza hoy. No con una experiencia extraordinaria ni religiosa, como muchos queremos que suceda, sino con un corazón dispuesto a cambiar de dirección en lo ordinario de la vida. Eso es metanoia, cambiar la forma en cómo vivimos, en cómo caminamos. Así que, querida iglesia, si hoy te escuchas reflejado en la vida de estos fariseos y saduceos, confiando en su linaje, en su historia religiosa, más que en un verdadero arrepentimiento genuino, hoy yo quiero invitarte a soltar esa falsa seguridad. Ningún apellido, ninguna tradición familiar, ningunos años de asistencia a la iglesia sustituyen un corazón que verdaderamente se ha vuelto al Señor. Ahora, si hoy te preguntas cómo la gente en el Jordán se preguntaba en aquel tiempo, ¿y yo qué haré? La respuesta no está lejos de ti, querida iglesia. ¿Qué debemos hacer? La respuesta no está lejos. No necesitas teología para entenderla. ¿Dónde está? Está en tu trabajo, está en tu billetera, está en tus relaciones más cercanas. Dios no te está pidiendo una hazaña espiritual imposible. Te está pidiendo un corazón dispuesto a dar fruto, empezando desde hoy, empezando con las cosas más pequeñas. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer una oración.